En la antropología estructural de Levi-Strauss, en la búsqueda de los arquetipos del inconsciente colectivo en el psicoanálisis de Carl Gustav Jung, en el psicoanálisis de Freud, el complejo de Edipo particularmente, y en numerosos ámbitos de la antropología, de la filosofía social, de la historia, se vuelve fundamental realizar una hermenéutica del mito, un análisis del significado de las construcciones cosmogónicas, mitológicas y religiosas que durante siglos han definido el ser en el mundo, la identidad de las comunidades y los pueblos. En este video concretamente quiero centrarme en la importancia de realizar una hermenéutica en la mitología griega, encontrando claves para comprender las representaciones simbólicas, literarias, míticas de los conflictos más apremiantes de la condición humana, explicando cómo es posible encontrar varias representaciones en mitos de los distintos tipos de amor que acaban convirtiéndose en un arquetipo, siguiendo el lenguaje de Carl Gustav Jung, en la medida en la que se puede encontrar una representación del amor noble, del amante que se sacrifica por su amada en el mito de Orfeo y Eurídice. Se puede encontrar una representación del amor obsesivo en el mito de Apolo y Casandra de Troya. Casandra acaba recibiendo el don de la profecía, pero Apolo solamente le otorga ese don para poder acostarse con Casandra, y cuando Casandra lo rechaza, Apolo la maldice, y la maldición consiste en que puede ver el futuro, pero nadie le cree a la hora de hacer sus advertencias para tratar de evitar que ocurra lo que está viendo. En el caso de Troya, Casandra ve que en el caballo que construyen los aqueos, gracias a la idea de Ulises, se encierra la destrucción de Troya, pero nadie le cree y por lo tanto tiene que sufrir viendo cómo se adentra el caballo en la ciudad y cómo se va a destruir su lugar de nacimiento, aunque ella sabe lo que va a ocurrir, pero no puede hacer nada para evitarlo porque nadie cree sus profecías a pesar de que son ciertas. Se puede encontrar una representación del poder en la teogonía de Hesíodo, en cómo Cronos, después de haberse rebelado contra su padre Urano y después de haberlo vencido junto a sus otros hermanos Hiperión, Atlas y los demás titanes, termina sucumbiendo al temor y a la paranoia de aquellos que ocupan posiciones de poder, a tal punto que le teme una profecía que asegura que uno de sus hijos lo va a destronar, y conforme da a luz su hermana Rea, que también es su esposa, engendrando primero a Poseidón, a Hades, finalmente Hera y Zeus, Cronos va devorando a sus hijos hasta que cuando llega a Zeus, Rea lo reemplaza por una roca y envía a Zeus a Creta. Podemos encontrar distintos mitos que le dan forma al conflicto humano, demasiado humano, diría Nietzsche, con la muerte, al conflicto con el tiempo, a la búsqueda de sentido de la existencia, al amor, al odio, a la guerra. Mitos que encontramos, por ejemplo, cuando Odiseo desciende al inframundo en la Odisea de Homero y encuentra que los muertos son sombras que vagan en el Hades sin recuerdo alguno de su vida en la superficie, y tiene que ofrecer un sacrificio de un animal muerto para que la sombra de la que era su madre beba de la sangre del animal sacrificado y momentáneamente recupera algunos de los recuerdos que tenía cuando estaba viva. Asimismo se encuentra con Agamenón, con Áyax Telamónida y con el propio Aquiles. Esa manera de representar la muerte tan desgarradora, el contraste entre la belleza apolínea del héroe aqueo clásico de una gran belleza física y lo que espera después de la muerte. Las desgarradoras reflexiones sobre la condición humana que encontramos en las tragedias de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, todo esto nos da elementos para volver a la cultura de la Hélade y descubrir en estas representaciones míticas, en estas formas de la literatura universal, en esta cosmogonía, en esta mitología tan rica de explicaciones no irracionales sino racionales, en francés mythologique, permite apreciar mejor el vínculo, como lo dice Levi-Strauss,
en una de sus conferencias entre la lógica y el mito. El mito a través de relatos que tienen una coherencia interna y que tienen una pretensión explicativa del universo, del origen de la vida, de lo moral, del orden jerárquico de las fuerzas de la naturaleza personalizadas bajo la forma de deidades. De hecho, son relatos sumamente coherentes con una gran potencia explicativa que ha definido el ser de las distintas sociedades y civilizaciones. Comenzando por la teogonía de Hesíodo, para los antiguos griegos el universo surge del caos. Del caos nace Urano y Gea, Urano, firmamento, cielo, Gea, tierra, y de la unión de Urano y Gea nacen los diferentes titanes, Rea, Hiperión el sol, Océano, Atlas, Cronos, Prometeo y su hermano Epimeteo. Los titanes liderados por Cronos se rebelan contra Urano y después de derrotar a Urano, Cronos se empodera, pero sucumbe al primer arquetipo que quiero analizar en esta hermenéutica del mito, y es el arquetipo, es decir, la representación universal, simbólica a través de las cosmogonías y mitos, del miedo del tirano que al llegar al trono, al ocupar su silla del poder, teme en todo momento que sea traicionado y que sea destronado por sus descendientes. Cronos sucumbe a ese temor y cuando comienza a dar luz su esposa y también hermana Rea empieza a devorar a sus hijos. Rea oculta a su último hijo Zeus, lo envía a Creta y le da una piedra a Cronos. Cronos devora la piedra creyendo que es Zeus, mientras que Zeus es criado por unas ninfas en la isla de Creta. Y cuando crece, Zeus busca venganza y con una pócima que le permite hacer que Cronos escupa a los hijos que había devorado y que han ido creciendo en su vientre, Hades, Poseidón y Hera, comienza la titanomaquia, la guerra entre los dioses olímpicos liderados por Zeus y los titanes. Después de esta guerra de 10 años en la que salen triunfantes los dioses olímpicos, Zeus reparte el firmamento, el cielo y la tierra de los muertos, se queda con el firmamento, le otorga el mandato sobre los océanos a Poseidón y la tierra de los muertos a Hades. Luego van naciendo los próximos dioses, Ares, que es hijo de Hera y de Zeus, nace Atenea. Atenea tiene la particularidad de haber nacido de un dolor de cabeza de Zeus después de que Zeus devora a Metis, una deidad que representaba la sabiduría, y fruto de ese dolor de cabeza de Zeus, literalmente Atenea nace cuando la cabeza de Zeus se parte en dos por ese dolor de cabeza. Atenea representa la sabiduría en batalla y por eso siempre derrota a Ares, como cuando en la Ilíada, a través de Diomedes Tideo con su yelmo envuelto en llamas, es capaz de propiciarle una terrible herida a Ares, el dios de la guerra, que deja salir un alarido tan estremecedor como el grito de 10.000 hombres. Este arquetipo del poder, del miedo del tirano al poder concretamente, es muy significativo porque después de triunfar por encima de los titanes, Zeus condena a Prometeo por dos razones. Primero, porque Prometeo lo había ultrajado en al menos dos ocasiones. La primera fue cuando Prometeo creó al hombre. Los dioses descendieron del Olimpo para pactar el tipo de sacrificio con el cual los humanos deberían honrar a las deidades. Y cuando acordaron que debían sacrificar animales, Prometeo intervino de tal manera que los humanos comieran en los rituales de sacrificio la grasa, la carne de los animales y sacrificaran el resto a los dioses. Eso enfureció a Zeus. Pero la mayor ofensa cometida por Prometeo fue cuando Prometeo robó el fuego de Hefesto, conocido por los romanos como Vulcano del Olimpo, y se lo dio a los hombres. Después de esos dos ultrajes y teniendo en cuenta que había una profecía que aseguraba que uno de los descendientes de Zeus lo iba a destronar, como le ocurrió a Cronos y como le ocurrió a Urano antes de Cronos, rehusarse Prometeo a decir quién era el descendiente, Zeus lo encadena y hace que un ave venga todas las noches a devorarle las vísceras, las tripas a Prometeo, que al ser inmortal, un titán, hijo de Urano y Gea, se regenera y por lo tanto va a sufrir la condena de no poder morir, sino de tener que experimentar cada noche
de forma renovada la tortura extenuante de tener un ave devorando sus vísceras. De la mano con el arquetipo del tirano que teme que sea destronado por sus descendientes, nos encontramos con un mito que encarna una representación simbólica de los peligros de la ambición. Dos mitos en concreto. Por un lado, el mito del rey Midas y por otro, el mito de Ícaro. En el caso del mito del rey Midas, Midas se encontraba obsesionado con la idea de enriquecerse y cuando se encuentra a Dioniso y le pide que le dé numerosas riquezas, Dioniso accede, pero al mismo tiempo lo hace para castigar la ambición de Midas. Lo maldice con la capacidad de convertir en oro todo lo que toca. Inicialmente Midas se encuentra sumamente feliz con esta capacidad de convertir en oro todo lo que toca, pero cuando va a comer alimentos y cuando toca a sus seres queridos y los convierte en oro, se da cuenta de la terrible maldición. De nuevo, es un mito que representa los peligros de la avaricia y de la ambición, tal como el siguiente mito, el de Ícaro, cuando Ícaro y su padre están atrapados en una celda y su padre construye unas alas con cera y logran volar para huir de su cautiverio. El padre de Ícaro le advierte que no vuele demasiado cerca del sol, ya que el calor del sol va a derretir la cera de las alas. No debe volar tampoco demasiado bajo, sino en un justo medio, como el justo medio aristotélico de la Ética Nicómaco. Pero Ícaro no le hace caso a su padre y comienza a ascender y ascender hasta que se acerca demasiado al sol. El calor del sol derrite la cera de las alas e Ícaro cae y muere. Otro mito semejante que nos permite encontrar un arquetipo que advierte sobre los peligros de la ambición es el mito de Beirelofonte. Beirelofonte fue un héroe que al asesinar a la quimera ganó el favor de los dioses. Atenea le había otorgado el permiso de montar a Pegaso, fue el primer héroe en montar a Pegaso antes de Perseo. Pero Beirelofonte, después de haber asesinado al monstruo de la quimera, que era un monstruo horripilante con cola de serpiente, cuerpo de león y alas, decide tomar a Pegaso y volar hacia el Olimpo para ver a los dioses, pero semejante ultraje no podía ser permitido por Zeus, por lo que cuando Beirelofonte alcanza el Olimpo, Zeus le lanza un trueno y lo fulmina. Es así que la maldición del rey Midas, que convierte en oro todo lo que toca, de Ícaro, que vuela demasiado cerca del sol, y de Beirelofonte, que montado en Pegaso pretende ver a los dioses, porque se le sube la sangre a la cabeza desde sus grandes hazañas muy celebradas como héroe que mató a la quimera, y trata de ver a los dioses, pero es una blasfemia que no puede ser permitida y termina siendo fulminado. Nos encontramos en estos tres ejemplos, hay muchos más, pero en estos tres mitos en concreto, otro arquetipo que es el del peligro de la ambición. El siguiente arquetipo o representación simbólica de una característica del comportamiento humano que acaba instalándose en el imaginario popular de todas las culturas tocadas por la Hélade, es decir, de todas las culturas occidentales, es el arquetipo del héroe. Y para ello comencemos con el mito de Teseo y el Minotauro. Resulta que Minos, el rey de Creta, le había pedido a Poseidón que le otorgara un buey como nunca se había visto, hermoso, resplandeciente, para sacrificarlo al dios de los mares. Poseidón le otorga ese favor al rey de Creta, Minos, y le da un buey tan hermoso que Minos acaba olvidando su promesa de sacrificarlo al dios de los mares y termina quedándose con el toro. Poseidón, iracundo por ver cómo este mortal rey de Creta se rehusó a cumplir la promesa de sacrificar ese toro, se venga haciendo que la esposa de Minos se enamore perdidamente del toro, y la esposa de Minos le pide a una de las mentes más brillantes de la corte del rey de Creta que le construya un aparato que le permita ser embarazada por el toro que da luz al Minotauro. Para ocultar al monstruo, no lo puede matar porque es una maldición de Poseidón, Minos construye el laberinto y ordena que mujeres y hombres jóvenes de Atenas sean enviados cada cierto tiempo a Creta para alimentar al Minotauro. Teseo se ofrece para ser uno de los jóvenes enviados a Creta.
su padre Egeo, muy preocupado, le pide a Teseo que vuelva cambiando la bandera en el mástil del barco que utiliza para ir a Creta, para señalar su victoria o su derrota. Si la bandera es blanca, entonces Teseo ha triunfado y regresa sano y salvo de Creta, y si es negra, entonces significa que Teseo ha muerto. Teseo va a Creta, asesina al Minotauro, se enamora de Ariadna, la hija de Minos, utiliza los hilos del cabello de Ariadna para poder atravesar el laberinto y regresar, pero por la euforia del triunfo regresa a su Atenas natal y su padre Egeo ve que las velas son negras porque en su emoción Teseo se olvidó de lo que había discutido con su padre cree que Teseo ha muerto y se lanza desde el punto más alto de una montaña y cae en el océano. Ese punto en donde se suicida Egeo se conoce como el mar Egeo. El mito de Teseo implica el arquetipo que analiza Jung en el contexto de su noción del inconsciente colectivo como el héroe que es capaz de arriesgarse por otros y de enfrentar directamente una amenaza que en términos psicológicos puede representar los miedos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe vendría a representar aquella actitud de enfrentar directamente aquello que se teme, en este caso el Minotauro. Está también el mito de Perseo. Perseo asesina a la gorgona Medusa con ayuda de Atenea, que le ofrece un escudo a través del cual puede ver Perseo el reflejo de Medusa sin tener que pasar por la penuria de ver los ojos de Medusa que petrifican a todos aquellos que la miran directamente a los ojos, y utilizando la cabeza de Medusa montando sobre Pegaso, como alguna vez lo hizo Bairelofonte, petrifica al monstruo que amenazaba a Andrómeda y se gana el afecto de la dama Andrómeda. De nuevo, Perseo, como Teseo y el Minotauro, refleja aquel arquetipo del héroe que enfrenta la materialización de los miedos, que en este caso son los monstruos, en el caso de Teseo el Minotauro y en el caso de Perseo tanto la Medusa como el monstruo que iba a devorar Andrómeda. Hay mitos como el mito de Sísifo o el mito del suplicio de Tántalo, que pueden utilizarse desde la filosofía para representar, en el caso del mito de Sísifo, la absurdidad de la existencia, que es un concepto que desarrolla Camus, el absurdo, en el mito de Sísifo y que representa en sus diversas obras literarias, particularmente en el extranjero. Se puede utilizar en el caso del suplicio de Tántalo para explicar el suplicio del sujeto en el capitalismo contemporáneo, aquella crisis de los valores, aquel nihilismo que implica una enajenación entre el sujeto y el mundo, el ser que ya no encuentra sentido para su existencia en un mundo cada vez más abigarrado de tecnología y de ciencia, pero cada vez más pobre de justificación existencial y de propósito para la vida. En el caso del mito de Sísifo, el rey Sísifo es testigo de cómo Zeus rapta a la hija de un dios río, y cuando le comenta al dios río que fue Zeus el que raptó a su hija, a cambio de que el dios río llenara de fuentes de agua la ciudad en la cual Sísifo era rey, Zeus se enfurece y envía a Tánatos, el dios de la muerte. Hades es el dios del reino de la muerte, pero Tánatos es el dios de la muerte como tal, que se lleva las almas de los que parten hacia el Hades, y envía a Tánatos para que se lleve a Sísifo al inframundo. Cuando Sísifo se entera, le pide a su esposa que no lo sepulte, ya que es un gran ultraje no ser sepultado, y las almas, al no ser sepultadas, quedan vagando y no pueden entrar al Hades. Sísifo se encuentra con Tánatos e inicialmente comienza a llenar de cumplidos y de alabanzas a Tánatos, que es el más despreciado de las deidades. Tánatos se sorprende enormemente porque generalmente cuando llega a recolectar un alma lo reciben con gritos de espanto, con llanto, con temor. Pero Sísifo comienza a alabarlo. Mientras lo está alabando y mientras se lleva la atención del dios Tánatos, Sísifo lo amarra y acaba encadenando al dios de la muerte. Al encadenar y atrapar al dios de la muerte, la gente deja de morir. El inframundo entra en crisis porque ya no hay nuevas almas que lleguen al Hades, y Zeus por lo tanto le pide a Ares que libere a Tánatos y se lleven a Sísifo al inframundo, ya no solamente por el ultraje de haber revelado al dios Río, que fue Zeus el que raptó a su hija, sino por haberse atrevido a encadenar a un dios.
Cuando Sísifo fue llevado al inframundo, habiéndole pedido a su esposa que no lo sepulte, ya que no fue sepultado, estando ya en el Hades, Sísifo acude al rey del inframundo, al hermano de Zeus, y le pide al dios del reino de los muertos que por favor le otorgue la posibilidad de ir a atormentar a su esposa, porque su esposa no lo ha sepultado como es debido. Sísifo entonces logra engañar a un segundo dios, esta vez a Hades, porque fue él el que le pidió a la esposa que no lo enterrara, todo eso para tener una excusa de salir del inframundo, y por un tiempo intenta ocultarse para no volver al Hades. Ahí es cuando los dioses pierden la paciencia, atrapan a Sísifo y lo condenan eternamente a empujar una roca. Justo cuando va a llegar a la pendiente donde tiene que empujar la roca, antes de llegar a ese punto la roca se devuelve y por lo tanto es una labor fútil, exactamente la misma labor repetida eternamente. Justo antes de llegar a la cumbre de la pendiente la roca se devuelve y por lo tanto es una labor irrisoria, fútil, porque es una labor que no lleva a ningún desenlace. Sísifo jamás podrá tener éxito en su labor y ese castigo representa la futilidad de enfrentarse a los dioses, pero es utilizado en el mito de Sísifo para explicar el absurdo de la existencia. En el caso del mito de Tántalo, Tántalo ofrece en un banquete a los dioses del Olimpo, invitando a su padre Zeus, ofrece la carne de su propio hijo, Pélope, y los dioses se sienten tan horrorizados de que Tántalo esté ofreciendo la carne de su propio hijo que lo condenan a estar en el inframundo en un lago y encima de él hay un árbol con frutos jugosos, de tal manera que cuando Tántalo siente hambre y trata de alcanzar alguno de los frutos, un viento pasa y aleja los frutos de su mano para que siempre sienta hambre durante toda la eternidad, y cuando siente sed y trata de beber del agua en el lago donde se encuentra, el nivel del agua disminuye de tal manera que siempre siente hambre y sed eternamente. Este suplicio es utilizado para describir la crisis del sujeto que, estando en ciudades cada vez más repletas de habitantes, a pesar de que el espacio está ocupado cada vez por más personas, se siente solo como en ningún otro momento. Esa soledad es descrita bajo la imagen de Tántalo, porque Tántalo tiene los frutos encima de él, pero cuando los va a alcanzar se alejan por un viento. Asimismo tenemos a todas las personas a nuestro alrededor como en ningún otro momento de la historia, pero estamos más lejos de esas personas en un sentido existencial. Desde el mito de Agamenón, que sacrifica a su hija rumbo a Troya, hasta el desenlace trágico de Agamenón, que vuelve después de 10 años de guerra en Troya y es asesinado por Clitemnestra y su amante, y luego Clitemnestra es asesinada por su propio hijo Orestes, la tragedia de Edipo, la tragedia de Teocles y Polineses, los hijos de Edipo, mitos como el de Casandra y Apolo, como el de la hija de Deméter, Perséfone, que rapta por Hades, y durante los 6 meses en los que no se encuentra Perséfone con su madre, sino se encuentra con Hades después de que Zeus interviene, porque fruto de la tristeza de la diosa Deméter comienzan a morir los cultivos y los hombres mueren de hambre. Se produce el invierno y los 6 meses en los que, fruto de ese acuerdo que promovió Zeus, Perséfone puede estar en el Olimpo con Deméter, se produce la primavera y el verano. Todos estos mitos explican o facetas de lo humano o fenómenos naturales, pero dentro de esas explicaciones, a través de los conflictos de los dioses, podemos encontrar pistas que ayudan a entender la psicología humana en un sentido filosófico, en una perspectiva general y universal. Por eso es tan importante volver a la mitología.